que vamos a abordar hoy día de la ley de 40 horas, que es de interés de todos, y obviamente ahí el día de hoy vamos a abordar algunos aspectos importantes. Bueno, yo soy Lisiane Barceló, soy directora en CIRPAN y coordino el comité de personas que acá nos acompañan los miembros, y a través justamente del comité es que preparamos esa actividad el día de hoy. Para conversar respecto de la ley de 40 horas, y para decirles que esa actividad en el fondo la pensamos en 3 etapas, porque como decía, el tema da para muchas discusiones y abordajes distintas. Por lo tanto, hoy conversaremos con Luis Parada respecto de aspectos legales. Luego de eso vamos a programar 2 instancias más donde vamos a abordar temas relacionados con aspectos más prácticos y los desmembramientos. Obviamente, cuando uno habla al principio de ese proceso, se hablaba mucho el tema de la productividad y cómo hacer con que los procesos en las empresas fluyan. Entonces, vamos a tener 2 instancias más que les vamos a estar invitando también a participar. Luis Parada, que nos acompaña amablemente el día de hoy, es abogado de la Universidad Central, tiene un magíster en Derecho por la Universidad Católica y un diplomado en Derecho del Trabajo por la Universidad Católica también. Es experto en expatriación e inmigración, asistencia en negociaciones colectivas, litigios complejos, reorganizaciones empresariales, esquemas de compensaciones y remuneraciones para altos ejecutivos, y procesos de due diligence respecto al tema laboral. Muchísimas gracias, Luis. Te paso la palabra para ya ir abordando directamente este tema tan importante. Gracias a todos y que disfruten. Gracias, Lisiane. Hola a todos. Bueno, vamos a conversar hoy día sobre la ley de 40 horas, que ya es una realidad. Básicamente están corriendo los plazos. Bueno, esta es una ley que empezó a tramitarse el año 2017 y a la izquierda tienen el cómo entró. La verdad es que si hubiera sido aprobado tal como se pretendía, hubiera sido un desastre completo. Y así es como salió. Lo que pueden ver a la derecha son 18, 19 páginas. La verdad es que las regulaciones son bastantes. Y efectivamente, tal como adelantaba Lisiane y como todo el mundo sabe, aquí va a venir un desafío súper importante de parte de las empresas en productividad, ¿cierto? Nos van a ir bajando en un periodo de 5 años, va a ir bajando la jornada. Pero bueno, Chile en el promedio no es un país destacado dentro de la productividad mundial, por tanto tenemos una tarea pendiente. Bueno, tenemos una tarea súper importante. La ley se publicó el 26 de abril de este año, por tanto ya es ley. Y tiene una vigencia progresiva, la vamos a ir viendo mientras vayamos desarrollando el tema. Hay algunas normas con vigencia inmediata, vamos a verlo, son las menos básicamente, es lo menor, pero mayoritariamente la ley va a entrar en vigencia en un periodo de 1 a 5 años. Es progresivo, hay ciertos temas que entran en vigencia en un año, la mayor parte de ellos, y el cambio que vamos a ver de jornada máxima laboral, que es de donde viene el nombre de las 40 horas, ese sí tiene una vigencia hasta el año 5, ¿ya? Estas son las tres fechas que hay que tener en la cabeza en materia de vigencia, que es 26 de abril de 2024, 2026 y 2028. La jornada máxima semanal, que es lo que finalmente da el nombre a toda esta ley y cómo todos la denominamos, la ley de 40 horas, es esta que ustedes pueden ver. Yo me imagino que ya la conocen, pero no está más repetirla. Por tanto, hasta el 25 de abril del próximo año vamos a tener todavía la posibilidad de tener las 45 horas, y de ahí ya empieza a bajar gradualmente. 44 en 2024, de ahí viene un periodo de 2 años, que nos mantenemos con máximo de 44, pasamos a 42, y finalmente al año 5, desde esta fecha, básicamente, ya vamos a estar en un máximo de 40 horas semanales, ¿ya?
es el máximo que podemos pactar, nada obsta a que pudiésemos nosotros bajarnos ahora a otra cantidad de horas, pero esos los máximos ustedes los van a pactar. Un punto y estamos hablando siempre, insisto, del máximo, siempre podemos pactar. Ahora, como ustedes saben, ¿cierto? Existe dentro de la nuestra legislación laboral en materia de jornada, existen los trabajadores que llamamos del artículo 22, los trabajadores que están excluidos de la limitación de jornada. Esa es la expresión técnica. Trabajadores excluidos de la limitación de jornada, básicamente son trabajadores que, como todos sabemos, no registran horas, no devengan horas extras porque básicamente no trabajan y a consecuencia de eso también tienen ciertas facilidades que un trabajador sujeto a jornada no tiene, como por ejemplo laborar de acuerdo a horarios que permitan básicamente cumplir sus tareas diarias, pero que no pueden ser impuestos por la empresa. ¿Ya? Se mantiene la situación más básica, que es primero el caso de gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración, o sea, por ejemplo, un jefe local, alguien que puede pagar ¿cierto? Los insumos básicos, que puede firmar un mandato, puede hacer compra menor. Bueno, eventualmente esas personas, tal como estaba hoy en el Código del Trabajo, se mantienen exentas de jornada. También los que trabajan sin fiscalización superior inmediata en razón de las labores desempeñadas, que es la base actual del Código del Trabajo también en esta materia. ¿Qué significa esto? Personas que no tienen una jefatura, o sea, todos tenemos una jefatura básicamente, incluso todos tenemos una jefatura, pero si esa jefatura interviene en el día a día, es capaz de cambiar las cargas de trabajo, de determinar qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de manera permanente. Bueno, eso se llama una fiscalización superior inmediata. Si el trabajador no la tiene, estará exento y podría yo entonces pactar que no cumplirá una jornada, o bien, si por el contrario, si presenta una jefatura de esas características, bueno, entonces ese trabajador debe estar sujeto a jornada. Insisto, esta es la base, esto no es un cambio, esto es lo que hoy día existe en el Código del Trabajo y eso se mantiene. ¿Ya? ¿Qué es lo que sale a partir del 26 de abril del próximo año? Son trabajadores que prestan servicio a distintos empleadores, quienes prestan servicio desde su propio hogar o un lugar libremente elegido por ellos. Eso ya estaba totalmente desactualizado con el cambio de teletrabajo, como todos sabemos. Tanto eso no es gran novedad. Esto sí genera cierta preocupación por lo menos entre varios clientes nuestros, la situación de los agentes comisionistas, dice seguros, vendedores, viajantes, cobradores y demás similares que ejercen sus funciones, que no ejercen sus funciones en el local del establecimiento. Y la última situación, ya voy a referirme a la situación de los comisionistas y vendedores, y dice la ley, trabajadores que prestan servicios preferentemente fuera del lugar de la empresa. Nuevamente, esto ya estaba fuera de tono con toda la situación del teletrabajo, donde quedó suficientemente claro que podía existir teletrabajo y cumplimiento de jornada. Vamos a la situación de los vendedores, viajantes, cobradores, comisionistas, etc. Bueno, efectivamente, el Código del Trabajo hasta el 25 de abril del próximo año va a tener esto y estas personas van a estar exentas de jornada, de cumplimiento de jornada, si es que así lo hemos pactado. Pero a partir del 26 esto se elimina. ¿Significa entonces que si ustedes tienen vendedores, necesariamente los tengo que traer a jornada? Por lo menos mi interpretación, y digo mi interpretación porque hasta el momento no hemos visto una interpretación de la Dirección del Trabajo que va a ser sobre el punto, todavía no se ha hecho, pero la interpretación que tenemos dentro del grupo laboral de mi oficina, el cual dirijo, es que no necesariamente todos los vendedores o cobradores van a estar en esta situación. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros podríamos pensar en vendedores, en cobradores, personas visitadores médicos, etcétera, que prestan servicios sin fiscalización superior inmediata. Y si eso ocurre, quedarían cubiertos por la primera parte de lo que está arriba, personas sin fiscalización superior inmediata, y eventualmente podrían entonces quedar exentos a pesar de ser vendedores, cobradores o como ustedes los llamen. ¿Ya? Si por el contrario
tienen el deber de reportarse, bueno, pasamos a una situación de jornada. Esto ya venía, la verdad es que esto viene a consagrar legalmente un criterio que la Dirección del Trabajo venía sosteniendo hace un tiempo, que en la medida que se den estos indicios de fiscalización superior inmediata, independiente que el Código del Trabajo dijera que no estaban cubiertos, sí realmente debían ser sujetos a jornada. Entonces, si yo tengo vendedores, por ejemplo, a los que les pido estar a las 8 de la mañana en la empresa, a los que les doy instrucciones, les fijo rutas de trabajo, les puedo cambiar la ruta, manejo su agenda diaria y sé a quienes tienen que visitar, tienen que reportarme dónde están visitando. Bueno, evidentemente esas personas tienen que estar sujetas a jornada, bajo la nueva, especialmente bajo la ley que se viene, pero incluso uno podría decir, bueno, la verdad es que bajo la actual ley incluso también deberían estar sujetos a jornada. Entonces, eso para el caso que ustedes tengan alguna preocupación de este punto. Yo lo que creo, mi impresión, es que esto va a generar durante este año, porque durante este año van a ir surgiendo más información. Mi impresión es que probablemente esto agite un poco el avispero en el sentido de que estamos en Chile, hay un montón de gente que le gusta funcionar con artículo 22, trabajadores y empresas a ambos, ¿cierto? Que probablemente, si uno hace un análisis técnico, no debiesen estar en esa situación, sino que debiesen cumplir jornada. Pero muchas veces, sobre todo desde el punto de vista de trabajadores, hay un tema un poco de categoría. Las personas dicen, oye, no, es que mira, tengo un trabajo, yo hago un trabajo más profesional, no soy un obrero, no soy un trabajador de fábrica y por tanto yo en realidad no tengo que estar sujeto a jornada. Bueno, hay muchas, y la forma de trabajar durante años muchas veces hace que simplemente no haya un cuestionamiento de parte de esto dentro de las empresas, más esta situación cultural. Pero es probable que tengamos la gente empiece a repensar, o muchas personas empiecen a repensar esto de si realmente deberían estar en el artículo 22 o debiesen cumplir una jornada. Finalmente el cumplimiento de jornada implica, ¿cierto?, más certeza en cuanto a qué horas comienza mi trabajo, a qué horas termina, y si voy a percibir o no horas, voy a tener o no derecho a horas extras, sobre todo con las alternativas que se vienen con esta nueva ley de 40 horas. Por tanto, ahí hay un punto al que darle vuelta. Una novedad que se establece en relación a esto es que en el evento que exista una controversia, es decir, si un trabajador estima que no debería estar el artículo 22, habiendo sido pactado esto en el contrato de trabajo, la definición la va a tener la Dirección del Trabajo y va a existir la posibilidad de un reclamo judicial, dice la ley, sin forma de juicio dentro de 5 días desde que se notifica la resolución donde la Dirección del Trabajo determina si el trabajador tiene que cumplir jornada o está correctamente exento de jornada en su contrato de trabajo. Esto, recordemos, dado que los derechos laborales son irrenunciables mientras está vigente el contrato de trabajo, no sacamos nada con pactar que un trabajador está exento de jornada, es decir, artículo 22, si es que en la realidad no lo está, ¿ya? Insisto, yo no creo que esto sea un tsunami, no va a ser una avalancha de reclamos, pero sí eventualmente hay gente que puede empezar a pensarlo un poco más y que no muchas veces ni siquiera hay mala fe de ninguna de las partes en haber pactado esto, sino que es como se hace un funcionado por años, pero eventualmente esto puede cambiar, ¿ya? El cambio más importante, como veíamos en esta ley, es lo relativo a la jornada laboral, al máximo de jornada y cómo se distribuye. ¿Qué es lo que hoy día dice la ley? La ley dice el máximo de horas que se puede elaborar en una semana son de 45 horas, ¿sí? Y la distribución debe realizarse en un periodo no inferior a 5 días ni mayor a 6. O sea, esas 45 días la puedo entre 5 y 6 días máximo, ¿cierto? Y existen algunas normas excepcionales. Como vimos, la jornada máxima va a ir cambiando. 42 horas el próximo año, perdón, 44 horas el próximo año, 42 horas el 2024, y 42 y 40 horas el 2028. El 2024, 2026, 2028. Entonces va a ir cambiando esto.
Y ese máximo de laboral se mantiene primero, como los cambios del 2024, 2026, 2028, se mantiene primero en la forma que está establecida en el actual código. O sea, primero, esto puedo distribuirlo semanalmente, ¿cierto? De lunes a viernes, lunes a sábado, no hay problema en eso. Fija, ya sea de lunes a viernes de X horas a X horas, o por turnos pactados, fijados en el reglamento interno, que es básicamente lo que hoy día está en el artículo 10 del Código de Trabajo, que se mantiene, ¿ya? Como les decía, ese máximo semanal hasta el 2028 se puede distribuir en no menos de 5 días ni más de 6. Por tanto, yo no puedo tener una jornada de 4 días actualmente. Pero, perdón, a partir del 26 de abril del 2028, o sea, en 5 años más, vamos a poder tener una jornada, dice, no distribuir en menos de 4 ni más de 6. Por tanto, yo voy a poder tener a partir del 2028 una jornada de 4 días de trabajo y 3 de descanso. Y la excepción, es decir, antes del 2028 y a partir de hoy, cualquier empresa que parte con sus trabajadores un máximo de jornada ordinaria de 40 horas semanales, puede ya a partir de hoy distribuirla en 4 días a la semana, con 3 de descanso, por supuesto. Entonces, hoy día esta es una alternativa lícita para que le den vuelta. La verdad es que si llegábamos a 40 horas podríamos haberlo hecho sin la ley, pero la ley está ya claramente estableciéndolo como un derecho de las empresas sin ninguna duda, y por tanto pueden ustedes pactar una jornada, en la medida que la jornada de ustedes tenga 40 horas máximo a la semana, ya podrían dividirla en 4 por 3. No necesariamente estos 3 días de descanso tienen que ser seguidos, eventualmente pueden ir saltados, eso es un tema que ustedes tendrán que ver, en la medida que se respeten los derechos de descanso el domingo y el festivo, salvo que estén en alguna de las normas de excepción ustedes que permitan trabajar en alguno de esos días. También hay una alternativa que la vamos a analizar ahora un poco más en detalle, que es el trabajo por promedios semanales en ciclos de hasta 4 semanas. ¿Ya? O sea, lo primero que veíamos, ¿cierto?, es esta situación más fija, donde yo trabajo, supongamos que 40 horas, y la tengo la distribución o en mi contrato de trabajo o en el reglamento, pero es un máximo de 40 horas fijadas y esto se replica durante todo el mes. Pero una norma que puede ser una buena alternativa, y digo puede ser porque va a depender bastante de los sindicatos, como vamos a ver, va a ser el trabajo en ciclos de trabajo de hasta 4 semanas, donde vamos a poder trabajar en diferentes horas en la medida que el promedio semanal sea de 40 horas. ¿Cómo funciona esto? Lo primero, la primera regla es que yo en este ciclo, insisto, son ciclos de hasta 4 semanas, por tanto yo puedo tener un ciclo de 2, de 3 o hasta 4 semanas. ¿Ya? En este ciclo yo no puedo tener más que 45 horas en una semana. De nuevo, como estamos trabajando en un promedio de 40 horas, si yo pacto 45 en una semana, las otras semanas van a tener que ser menos hasta permitirme llegar al promedio de 40 horas. Vamos a ver un ejemplo más a continuación. Se obliga, y las 45 horas semanales no pueden extenderse por 2 semanas seguidas. Por tanto, tendría yo siempre que tener, por ejemplo, 45 una semana, 35 la siguiente, 45 la subsiguiente y 35 la cuarta. Y ahí promediamos 40 horas. ¿Eh? La ley exige que se pacte un calendario con una distribución diaria y semanal del ciclo. ¿Ya? Por tanto, tiene que estar súper establecido cómo se va a trabajar. ¿Ya? Se pueden pactar alternativas de distribución. O sea, yo podría tener una distribución, podría tener varios turnos y la empresa va a poder avisar al trabajador en cuál de los turnos va a tener que trabajar con a lo menos una semana de antelación al ciclo. Es decir, si yo trabajo, supongamos, en un ciclo de 4 semanas, no es que yo pueda cambiar de turno entre semanas, sino que es por todo el ciclo, por el conjunto de las 4 semanas. Y para eso tengo que darle aviso con al menos una semana de antelación.
Ahora, como les comentaba, no existe todavía el dictamen interpretativo de la Dirección del Trabajo, y vamos a verlo, pero en este punto yo me atrevo a decir que van a aplicar la doctrina que la dirección tiene desde hace mucho tiempo, y que dice que en el evento que uno pacte estas alternativas de turno, que recordemos hoy día son válidas para las jornadas parciales, por ejemplo, si lo vamos a pactar, no pueden ser infinitas, o sea, no pueden ser un gran número que haga imposible carecer de certeza. Han habido casos, o habían casos cuando salieron esos dictámenes que había empresas que tenían, o sea, 80 turnos distintos. Entonces, claro, la Dirección del Trabajo terminaba diciendo, ¿saben qué? Esto finalmente altera la posibilidad de tener alguna certeza de parte del trabajador sobre la jornada. Está bien, usted tiene alternativas. Por tanto, pensar en un sistema de alternativas de 4 o 6 alternativas puede ser. Más hay que mirarlo con cuidado porque siempre nos pueden decir, oye, ojo que estamos llegando a un punto donde afectamos la posibilidad del trabajador de tener certeza sobre su jornada. ¿Ya? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale en esto. Aquí es lo que habíamos conversado. ¿Se permiten las horas extras? Sí, en este sistema de promedios semanales en ciclos. Se permiten, pero en ese caso las horas ordinarias más las extraordinarias no pueden pasar de las 52 horas semanales. ¿Ya? El 52 es un número que nos vamos a ver repetido en varios otros puntos de la ley, pero lo importante es que ese máximo no puede superar en la semana 52 horas. Aquí, por ejemplo, un caso de 40 horas en el año 5, ¿cierto? Con 30 minutos diarios de almuerzo no imputables a jornadas, y ustedes pueden ver cómo esta empresa trabaja con este sistema de turnos, que en definitiva, al final del mes, lo importante es que al final del ciclo el promedio sea de 40 horas. Un punto que es súper importante, dice la ley, es que si existe un sindicato en la empresa, para poder pactar esta jornada respecto de los trabajadores afiliados al sindicato, no basta solo el consentimiento de los trabajadores, sino que además se requiere un acuerdo previo con el sindicato. ¿Sí? Lo que no tenemos claridad es cuánto duran estos acuerdos ni cómo deben realizarse. Por tanto, mi interpretación por el momento es que estos acuerdos va a depender de la voluntad de las partes, por tanto, debiésemos regirnos por reglas generales, lo que implica libertad de las partes a poder pactar, si es indefinido, si es a plazo, si son para ciertos sectores o para ciertos tipos de trabajo. Eso debiese quedar completamente abierto. Hay una regla especial, como estamos trabajando en promedio en ciclos, en ciclos que abarcan más de una semana, por supuesto, 2, 3 y hasta 4. Se estableció una regla y que nos dice que en el evento que se ponga término a la relación laboral por cualquier razón, ¿no? Durante el ciclo, si es que la persona en el ciclo lleva trabajado en promedio más que lo que correspondería al promedio proporcionalmente, les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo interpretamos nosotros. Se le tienen que pagar al término, además, todas las horas que faltaban en el ciclo para poder completar las 40 horas semanales. Vamos a verlo de inmediato. Entonces, les voy a mostrar el ejemplo de cómo yo lo interpreto esto, de cómo lo interpreto. O sea, si volvemos al ejemplo anterior de una jornada promedio que se componía por 40 horas la primera semana, 45 la segunda, 40 la tercera y 35 la cuarta, donde promediaban 40, ¿cierto? Este sería el caso. Si la persona fue despedida a la mitad del ciclo y proporcionalmente ya había trabajado más que las 40, en este caso la persona trabajó 42,5 horas en promedio, ¿cierto? Ahí va a aplicar la regla legal y va a decir, ok, usted tiene que pagar todas las horas faltantes para completar ese promedio, ¿ya? Y ahí pues una fórmula de regla de 3. Esa es mi interpretación.
La verdad es que le hemos dado harta vuelta con los miembros del equipo, no somos pocos, somos 5, entonces llevamos bastante tiempo trabajando en el tema, exclusivamente en temas laborales y es la interpretación que tenemos. Eventualmente la dirección del trabajo podrá aclararnos si estamos en lo correcto o no, pero esa es la forma que lo interpretamos. El sentido, en mi parecer, es que, claro, lo que están buscando es que no haya, entre comillas, un aprovechamiento en el sentido de decir, ah, ya, la persona la tengo en un ciclo que excede las 40 horas y la despido cuando está en el punto alto y así la he hecho trabajar más tiempo. Me imagino que va por ahí. No tengo muy claro el sentido de la ley en el punto, pero para mí por lo menos la redacción quedó bastante clara y si nos excedemos proporcionalmente en ese momento, vamos a tener que pagar todas las horas hacia adelante. Lo que puede ser para que lo tengan claro también, porque puede ser importante cuando uno trabaja en estos ciclos, esto tenerlo en mente, y que puede ser efectivamente una compensación importante, porque en este caso es medio mes de remuneración, por ejemplo. Los sindicatos, como les decía, hay otra norma relativa a sindicatos donde se le da la posibilidad, dice la ley, de pactar que en vez de 45 horas de jornada ordinaria en una semana, se pacte un límite de 52 en una semana, ¿ya? Siempre en la medida que el promedio sea 40. O sea, si yo llego a un acuerdo con un sindicato, podría llegar a un acuerdo de una semana 52, por ejemplo, y a la semana siguiente 20 horas, o las que correspondan, 18, ¿ya? Y 28 en realidad. Y ahí vamos a llegar al promedio de 40 horas semanales. Pero esto solamente se puede pactar en la medida que existan sindicatos. Y por supuesto que en esa semana de 52 horas de jornada ordinaria, no vamos a poder pactar una jornada extraordinaria. Es súper interesante, por supuesto es súper interesante, sobre todo para las empresas que funcionan con periodos cíclicos de alta demanda durante una o dos semanas al mes y baja actividad durante el resto. Bueno, esto puede ser una muy buena alternativa en general, la distribución de trabajo en este sistema de promedio en ciclos semanales. Esto va a entrar en vigencia junto con los topes de jornada por cada año. Por tanto, vamos a poder aplicar esto el año 1 con 44, o sea, el 2024, el 2026 con 42 y el 2028 con 40 horas. ¿Ya? Otra novedad que existe, que entra en vigencia el próximo año, es la franja horaria para padres y cuidadores. ¿Qué es lo que dice esto? Hoy día, la verdad es que los padres y cuidadores de menores de 12 años estamos todos sujetos a lo que diga el contrato de trabajo, por tanto yo tengo que entrar a la hora que dice mi contrato e irme a la hora que dice mi contrato. ¿Ya? La ley lo que dice es que estos padres y madres, ¿cierto?, tienen una franja o un derecho en una franja de 2 horas diarias para anticipar o retrasar hasta en 1 hora el inicio del trabajo. Porque es de 2 horas, entonces pues yo puedo retrasarla en 1 hora o anticiparla en 1 hora, ¿cierto? Y eso impacta también en la hora de salida. O saldré 1 hora después o 1 hora antes, dependiendo de la alternativa que yo haya escogido. Este es un derecho, va a ser un derecho a los trabajadores, vamos a tener que ver cómo se va a ordenar, ya vamos a eso. En principio la empresa no se puede negar a esto porque, insisto, como buen derecho laboral es un derecho mínimo e irrenunciable mientras está vigente la relación laboral, ¿ya? ¿Cuáles son las excepciones donde la empresa podría efectivamente decir, no, mire, usted no tiene derecho a esto? Ese funcionamiento en un horario que no permita anticipar o postergar la jornada de trabajo. Vamos a tener que ver cuál es la interpretación que da la dirección del trabajo a esto, ¿ya? Vamos a tener que ver, ¿ya? Naturaleza de los servicios prestados como atención de público, esto es evidente, ¿cierto? Yo no puedo llegar a atender, si el local abre a las 11, yo no puedo llegar a las 12 y yo soy el vendedor y soy el cajero, no puedo. Labores necesarias para la realización de servicios de otros trabajadores, o sea, el trabajo en equipo. Si yo trabajo en cuadrillas, trabajo en una línea de producción, evidentemente desarmo la línea de producción. Servicios de urgencia por turno, aquí hicieron un agregado que no se entiende mucho,
trabajador por turno nomás, o sea, por atender urgencias, en tanto que el trabajador se encuentre en su puesto a la hora específica señalada en el contrato de trabajo o en el reglamento interno. Como ustedes ven, las excepciones son bastante amplias. Entonces, creo yo que esto puede ser una fuente de conflicto importante dentro de las empresas, porque finalmente paradójicamente, en mi opinión, las excepciones son tan amplias que pueden hacer excepcional el ejercicio de este derecho, ¿ya? Todos, cual más, cual menos, la mayoría trabaja por turnos, es raro pensar en un trabajo, o sea, perdón, trabaja en equipo, es raro pensar en un trabajador que esté desligado completamente de cualquier equipo. Así que vamos a tener que ver cómo se aplica. Es raro pensar también que una empresa que pueda funcionar en un horario libre, que nos permita anticipar o postergar la jornada de trabajo. Entonces, vamos a tener que ver, claro, si ustedes abren su industria a las 8 de la mañana y tienen turnos, claro, es raro que alguien pueda decir, no, mira, yo quiero empezar a las 7 de la mañana, así que me abren la empresa, me tienen limpios los baños, así que contraten personal a las 5 de la mañana para que me tengan limpios los baños a mí, porque yo quiero llegar. O sea, creo que puede generar un problema importante. No me parece que sean muchos los trabajadores que vayan a aplicar. Quizás un departamento de contadores, en algunas semanas, vamos a tener que ver. En caso de dudas, define la dirección del trabajo. Quedan varias dudas, ¿no? ¿Con cuánta anticipación tiene que ejercerse? ¿Cuántas veces puede ejercerse? Esto yo lo puedo cambiar todos los días, lo puedo cambiar todas las semanas. Puedo decir, oye, no, el lunes voy a llegar una hora tarde, el martes voy a llegar una hora después. Otros voy a llegar a la hora del contrato, otros media hora, 45 minutos. O sea, puede ser realmente muy difícil y por tanto vamos a tener que ver dentro de la interpretación y de la práctica que se vaya desarrollando. En esto vamos a tener que ver cuáles son los espacios también para poder ponernos de acuerdo con los trabajadores, ¿ya? Eventualmente en este punto. Así que es algo que yo creo que hay que ir dándole vueltas cómo se va a ejercer. Insisto, tenemos que ir viendo, probablemente buscando cómo vamos a poder llegar a acuerdos razonables con aquellas personas o cómo vamos a estar preparados y explicar a la gente con antelación, dado que esto entra en vigencia en un año más, cómo vamos a poder ir explicándole a la gente que en realidad estamos en uno de los casos excepcionales de la ley y que debiésemos conversar sobre el punto o que simplemente no puede ejercerse dentro de la empresa. En materia de horas extraordinarias, jornada excepcional, ¿cierto? Bueno, se mantiene, por supuesto, la base en el sentido de que debiese operar para situaciones excepcionales dentro de la compañía, requieren un pacto escrito, duración máxima 3 meses, todo eso que ya sabemos se mantiene y está. ¿Cuáles son las novedades en esto? Además de la obligación que existe hoy de pagar con el recargo de lo menos el 50%, existe una compensación alternativa, ¿ya? Que son días de vacaciones adicionales a los establecidos por la ley, o a los que tenga derecho el trabajador por cualquier razón, pero requieren de un acuerdo. Por tanto, si yo no llego a un acuerdo con el trabajador, las horas extras las voy a tener que pagar con el recargo legal, pero puedo llegar a un acuerdo. Y estos días hábiles son hasta 5 horas, o sea, perdón, hasta 5 días perdón, un segundo, hasta 5 días hábiles por año, nada más, no es ilimitado, y su uso se va a ejercer por los trabajadores el uso tiene que realizarse dentro de un ciclo máximo de 6 meses, desde que se trabaja. Si es que no se trabajan en ese ciclo de 6 meses, vamos a tener que pagarla en el mes sexto, básicamente, ¿ya? Y esto también hay que tener ojo, los trabajadores pueden ejercer el derecho a utilizar esos días de vacaciones con 48 horas de antelación. Mi interpretación, tal como está redactada la norma, es que estos son días completos de vacaciones, no horas. No es que yo trabajé 2 horas en una semana, así que yo tengo 2 horas de derecho a vacaciones y yo me las voy a tomar, así que con 48 horas digo, oye, ¿sabes qué? El viernes
me voy a ir 2 horas antes porque trabajé, o 3 horas y media antes porque trabajé 2 horas. No, mi entendimiento, estos son días completos y vamos a tener que ver qué es lo que define la dirección del trabajo en ese punto, cuál va a ser su opinión sobre cómo deben contarse los días por la cantidad de horas. Me imagino que va a tener que ver con la jornada de trabajo de esa persona, pero vamos a tener que verlo, ¿ya? La compensación en vacaciones es 1 hora de trabajo equivale a 1,5 horas de vacaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que les decía? Aquí hay la preocupación de si son las vacaciones por horas, pero en mi opinión, dado cómo está redactada la norma, debiésemos pensar que el trabajador tiene que juntar una cantidad de horas suficientes como para generar un día de vacaciones. Y nuevamente, me imagino que se va a usar el estándar de la jornada de trabajo. O sea, si mi jornada de trabajo son 8 horas diarias, ¿cierto? Me imagino que tendré que generar a lo menos 4 horas extras o 5 horas extras, 5 y algo horas extras para poder decir tengo un día de vacaciones adicional. Pero vamos a tener que ver qué es lo que dice la dirección del trabajo. Si no se usan al término del contrato de trabajo, tienen que ser indemnizadas. Si no se usan dentro de los 6 meses, tienen que ser indemnizadas. Aquí monto al monto normal del pago de 1 hora extra, que es 1,5 veces la jornada de trabajo. Vigencia de esto, 26 de abril del próximo año. Puede ser una alternativa también para tenerla en consideración. En materia de registro de asistencia, se mantiene el libro de asistencia y reloj control, pero también ya se consagra la existencia de sistemas electrónicos. Venimos hace 25 años trabajando con sistemas electrónicos, pero hasta el momento no estaban en el Código del Trabajo, ahora quedan, no es más que eso. Y se elimina la facultad que tenía la Dirección del Trabajo para autorizar ciertos sistemas especiales. No es, en el caso de control de horas y remuneraciones para labores de difícil control, que existían muy poquitas hoy día, existía para los servicios de aseo, reposición de supermercados, si no me equivoco. Esto no son las normas que están en el Código del Trabajo, no son las autorizaciones de sistemas excepcionales de trabajo y descanso que vemos en la minería y en otras industrias, no es esto, sino que era una facultad que estaba en el Código muy limitada y que estaban ejerciendo, como les decía, en yo creo que 3 o 4 hoy día industrias particulares y punto. Bueno, eso ya no existe, a pesar de que existe una norma transitoria que las mantiene vigente por un tiempo. Esto entra en vigencia próximo año. Como les decía, mayoritariamente todo empieza en vigencia el próximo año, salvo lo que tiene que ver con el cambio de topes de jornada. En materia de sistema excepcional de jornada de descanso, que ustedes recordarán, esto cuando no se puede aplicar las reglas del Código del Trabajo de jornada ordinaria, extraordinaria, ni de trabajo en descanso, el artículo 38, dice la ley, bueno, se puede, ni de jornada bisemanal, se puede pedir a la Dirección del Trabajo una autorización para trabajar en estos sistemas que regula integralmente cuáles son los días y ciclos de trabajo de esa persona y los descansos que tiene derecho. La típica jornada minera de 14 por 14, 5 por 4, etc. O sea, muy usado en la minería y en ciertas industrias, ¿ya? En esta materia se mantienen los conceptos básicos que les comentaba previamente, la imposibilidad de aplicación de los casos generales de autorización de trabajo en domingos festivos, se requiere de condiciones de higiene y seguridad adecuadas en las faenas donde se van a prestar los servicios para poder utilizarlo y se requiere el acuerdo a los trabajadores, ya sea de un porcentaje no inferior al 75% si no hay sindicatos, o de los sindicatos en el evento que existan estas organizaciones. Resolución fundada, máximo de 3 años con posibilidad de renovación, todo eso es la norma básica que existe hoy y que se mantiene. Ahora, ¿cuáles son los cambios que se vienen? La ley exige, y esto es una buena noticia, un plazo máximo de 30 días hábiles para aprobar la solicitud de jornada. Hoy día ya sabemos que esto puede demorarse 6 meses o más, en algunos casos, dependiendo de las regiones. No todas las direcciones regionales son iguales. Se va a permitir, a pesar de que el máximo sea 40 horas semanales en el año 5, se va a permitir establecer un sistema que
establezca un máximo de 42 horas de promedio semanal, o sea, las sube a 2 horas, pero en ese evento lo que supera las 40 horas semanales se compensa con vacaciones, ya aplicando la misma regla que veíamos anteriormente, que en el sentido que 1 hora de trabajo equivale a 1,5 horas de vacaciones. Pueden compensarse en dinero en la medida que las partes lo puedan pactar así, ¿ya? Y los parámetros de jornadas excepcionales va a quedar por un reglamento del Ministerio del Trabajo que va a tener que publicarse en el diario oficial. Hoy día estos parámetros constan en una orden de servicio, la orden de servicio que va cambiando de tiempo en tiempo. Bueno, esto va a quedar por lo menos en un instrumento con un poquito de mayor fijeza y de certeza que va a ser este reglamento del Ministerio del Trabajo. Ya sale del ámbito de la Dirección del Trabajo fijar los parámetros, cosa que ha resultado a veces un poquito arbitraria y todos quienes hayan tenido jornadas excepcionales habrán experimentado que a veces uno va a pedir una renovación y hay ciertos criterios que ya simplemente no funcionan y no es muy claro porque ya no funcionan. Entonces, con un reglamento esto debería ser más claro, ¿ya? Esto entra en vigencia el 2028. ¿Qué pasa con los sistemas aprobados antes de la entrada en vigencia de la ley? ¿Cierto? Se van a mantener hasta el vencimiento. Por tanto, si hoy día me aprueban un sistema, el 2023, ¿cierto? Por 3 años va a estar en vigencia el 2026, independiente que el sistema que estábamos revisando entre en vigencia en 2028. Sin embargo, dice la ley que los interesados, y ahí cuando hablamos de los interesados, entendemos que pueden ser los trabajadores o los sindicatos, pueden exigir, dice, la adecuación de los sistemas vigentes a la Dirección del Trabajo para ajustarse a la reducción de jornada. Por tanto, si yo tengo hoy un sistema de jornada que contempla una jornada promedio de 45 horas para el ciclo, ¿cierto? Ese sindicato, en abril del próximo año, va a poder ir a la Dirección del Trabajo para que se haga un ajuste de mi jornada excepcional a 44 horas. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Se tiene que establecer un procedimiento para estos efectos, tiene que ser público y conocido así que vamos a ver también qué es lo que va a decir la Dirección del Trabajo. Y este procedimiento va a ser súper importante porque ese va a ser el procedimiento que va a operar hasta la entrada completa en vigencia de la norma, que es abril del 2028. Por tanto, vamos a estar 5 años o 4 años de aplicación efectiva de este procedimiento, porque en 4 años, a partir del próximo año recién vamos a poder ir viendo la disminución de jornada. Hay una norma específica para los servicios continuos. Ustedes recordarán que, voy a hacer una breve introducción, la regla general es que todas las empresas tienen que parar los días domingos y festivos y que para la mayoría de las empresas, domingos y festivos son días de descanso obligatorio, ¿cierto? Ahora, hay ciertas empresas, ¿cierto? O ciertos rubros empresariales a los cuales se les permite trabajar en domingos y festivos, dada el tipo de industria que tienen, el comercio, labores que solamente pueden ser atendidas en ciertas épocas del año, por ejemplo, en el caso de la agricultura, yo no puedo dejar pudriéndose la cosecha durante un domingo o un festivo, tengo que necesariamente trabajar, y así. Y hay específicamente, dentro de los servicios existe una excepción, que es la del artículo 38, número 2, que son los servicios continuos. Dice la ley que son explotaciones, labores, dice, los servicios que exigen continuidad por la naturaleza de los procesos, razones de carácter técnico, necesidades que satisfacen o evitar perjuicios al interés público o a la industria. Yo no puedo parar un horno, por ejemplo, un horno fundidor, yo no los puedo parar los domingos y festivos. Tiene que seguir finalmente trabajando porque se demora varios días en encender, se demora varios días en apagar. Simplemente no podemos por una situación de carácter técnico. Empresas de servicios que prestan, o sea, trabajan de contabilidad, hemos visto casos, por ejemplo, que trabajan para toda América. Claro, ellos no pueden parar a lo mejor un 18 de septiembre porque
la verdad es que ya los libros de contabilidad de todo el resto de América, los libros mayores, los libros de compra y venta de toda América, no pueden parar en esos días, por ejemplo. Y así. Bueno, en esos casos se replica la situación que veníamos viendo. Se puede llegar a un acuerdo de hasta 42 horas semanales, ¿ya? Muy parecido a la jornada excepcional, y el tiempo superior a 40 horas se compensa con vacaciones anuales con la misma proporción que ya hemos venido viendo antes. 1 hora de trabajo igual a 1,5 horas de vacaciones y se puede compensar por acuerdo de las partes. Solamente en el caso de aquellas industrias o empresas que están en el 38, número 2, van a poder tener esta jornada de 42 horas en vez de 40, pero en la medida que esto se pacte. Y los pactos tienen que registrarse ante la Dirección del Trabajo. La ley no dice que estos pactos deban ser aprobados o acordados también con los sindicatos, ¿ya? Por tanto, mi entendimiento es que no es exclusivo, a diferencia de lo que ocurre con los sistemas de jornadas en promedio en ciclos semanales, ¿no? Y la entrada en vigencia, esto es en el 2028, así que todavía tenemos un tiempo antes de que se aplique. Cambio en jornada parcial, la verdad es que el cambio importante, no hay un cambio importante más allá de fijar cuándo hay jornada. Hoy día lo que dice el Código del Trabajo es que la jornada parcial, que recordemos, tiene varios, tiene un sistema, tiene un subsistema de normas específicos. Hoy día dice la ley que es 2/3 de la jornada generan jornada parcial, ¿ya? Como hoy día tenemos un máximo de 45 horas, 2/3 son 30 horas y por tanto hoy día sabemos que 30 horas es el máximo. Si esto lo dejaban tal cual, finalmente iba a ir variando con los años, pero no. Lo que se dejó claro es que cualquiera sea el máximo de jornada semanal, 44, 42, 40, va a haber jornada parcial en la medida que la jornada laboral sea de hasta 30 horas. Recordemos que la jornada parcial permite reducir el piso de el límite, perdón, de gratificación anual de 4,75 se reduce proporcionalmente, se puede reducir proporcionalmente, se pueden establecer alternativas de jornada, etc. Entonces, es para que lo tengan también presente. ¿Cuándo entra en vigencia esto? Próximo año. Así que, y tenían que hacerlo porque si no iba a quedar con fracciones de horas, dado la baja de 44 horas. Otras reglas importantes tenerlas presentes. La rebaja de jornada, evidentemente, este principio no puede afectar la remuneración de los trabajadores. Esto es evidente, pero es así. No podemos hacer un pacto donde ajustemos salarios. Evidentemente que esto donde va a afectar son las remuneraciones futuras probablemente. Porque la verdad es que si nos tenemos que ajustar y no mejora la productividad, va a ser difícil que podamos subir remuneración, ¿no? La rebaja de jornada no requiere el consentimiento de las partes, esto es importante. Tanto se aplica, una vez que entra en vigencia, se aplica de pleno derecho a los contratos individuales colectivos y reglamentos internos. La ley no me obliga a hacer nada en este punto. Lo que no significa que sea un buen consejo no hacer nada, ¿no? Porque si no hacemos nada, lo que va a pasar es que va a operar un mecanismo donde se va a adecuar la jornada diaria, reduciendo la cantidad de horas que corresponda por el término. Por tanto, en vez de, por ejemplo, salir a las 6 de la tarde, si yo no digo hago nada, no acuerdo nada con los trabajadores, voy a salir van a salir a las 5:45. ¿Ya? La adecuación, por tanto, yo tengo la posibilidad de llegar a un acuerdo con los trabajadores o sindicatos para adecuarme a esto. Tenemos un año para poder llegar al acuerdo de 44 y si es que queremos trabajar en ese máximo o en otras distribuciones. Y probablemente sea una buena idea y una buena alternativa llegar a ese acuerdo porque controlamos de mejor manera, ¿cierto?, lo que va a suceder en vez de dejarlo simplemente a que esto pase automáticamente. ¿Qué cuidados hay que tener? Parece que voy terminando, de hecho, un poco más adelantado de lo que había planeado. Cuidados. ¿Qué es lo que están viendo los sindicatos? ¿Cuáles son las preocupaciones de los sindicatos? Primero,
la rebaja de remuneraciones. O sea, lo que conversamos, los sindicatos están preocupados de este punto. Sabemos y debiésemos explicarles, y ellos debiesen ir entendiendo que no es lo inmediato por expresa disposición legal, pero claro, efectivamente va a reducir la posibilidad de contratar personas, va a significar esta incorporación de tecnología, va a significar que voy a tener que restringir los incrementos futuros, sí, todo esto, ¿no? Las faltas, los sindicatos también están preocupados con las faltas de certeza en las jornadas promedio. Ellos consideran que esto es una precarización laboral, o así por lo menos la están vendiendo la CUT, como una precarización laboral. Y como sabemos que para poder llegar, para poder trabajar en este sistema de jornadas promedio en ciclos de 4 semanas, de hasta 4 semanas, perdón, vamos a necesitar el consentimiento del sindicato. Esto va a significar un esfuerzo mayor en negociación y por tanto hay que comenzar a trabajar, hay que trabajar desde ya en las potenciales, en poder conversar con los sindicatos y ver cómo puede ser, cómo podemos hacer esto en el futuro y evidentemente que como toda buena idea hay que vendérsela a la contraparte, en el sentido de la palabra, habrá que venderles cómo esto también podría ser en su propio beneficio, ¿no? Sobre todo en jornadas. Pero hay que empezar a conversarlo desde ya. Si quieren aplicarlo, hay que empezar a trabajar. ¿Qué cuidados? Bueno, evidentemente en esto ustedes van a tener un siguiente taller en este punto, pero es cómo recuperar la productividad, es un problema. Bueno, comiencen a revisar con las jefaturas y expertos cómo se van a adaptar a las nuevas reglas. Ya hay empresas que vienen trabajando esto con más de un año, ¿no? Más tiempo. Entonces, si no lo han hecho, hay que empezar a pensarlo ya. Tenemos todavía tiempo, pero el tiempo pasa volando. ¿Cómo va a impactar en las jornadas excepcionales? ¿Tenemos jornadas excepcionales hoy día? O sea, ustedes tienen que ver y cómo esto los va a impactar, cómo eventualmente cómo podrían producirse los ajustes si es que esto llega a las 44 horas, por ejemplo, a los 45 en estos ciclos que ustedes tienen. Por tanto, hay que ir pensándolo y ver si va a haber que conversar con el sindicato. Evidentemente, un aspecto bien importante a tener en cuenta cuando vean las jornadas excepcionales es ver cuál va a ser la reglamentación que la Dirección del Trabajo tiene que hacer pública sobre el procedimiento de ajuste para ver cómo se va a producir y qué tipo de acuerdo debiesen llegar ustedes con los sindicatos. Usar sistemas de jornada promedio, lo ideal es que estos se suscriban al inicio del contrato de trabajo cuando las personas todavía no tienen afiliación sindical, porque una vez que estamos dentro del sindicato vamos a tener que pactar con ese sindicato. Lo que les comentaba inicialmente en materia de exclusión de jornada, creo yo que puede abrirse un espacio de preocupación de personas o de repensar para muchas personas de si realmente su condición es la de trabajadores excluidos de jornada o se trata al revés de personas que debiesen estar sometidos a una jornada de trabajo en lo bueno y malo que eso significa finalmente. Ver qué pasa si tenemos vendedores y cómo lo va a afectar a otro personal que no esté directamente trabajando en la empresa, ¿ya? Identificar a quienes podrían ser los eventuales usuarios de esa franja de 2 horas para adelantar o retrasar el ingreso de las labores. Ver qué tipo de acuerdos vamos a llegar con ellos o si estamos o no en una excepción y cómo vamos en definitiva a evitar un conflicto si estamos en una excepción, porque insisto, las excepciones son tan amplias que pueden hacer paradójicamente excepcional el ejercicio de ese derecho. ¿Cómo se afecta la jornada en los contratos individuales y colectivos? Esto es lo básico, ¿cierto? O sea, esto cómo me va a pegar, cómo me va a pegar en mis sistemas de turno, en mis jornadas. Y bueno, voy a dejar que opere la regla por defecto, que me ajusta los horas de término, a lo mejor me conviene, o probablemente me convenga rediseñar mi malla de turnos y de trabajo. Bueno, en ese evento hay que empezar a pensar desde ya cómo nos va a afectar y si vamos y cómo lo vamos a presentar a los trabajadores, ya que todo esto finalmente requiere de un
acuerdo con los trabajadores, y si están contratos o convenios colectivos, con los sindicatos, por supuesto. O sea, si yo tengo las jornadas pactadas con mis instrumentos colectivos, no me queda otra que también que llegar a acuerdos con esos sindicatos. ¿Cómo impactan remuneraciones y compensaciones? Eso es en la básico la ley. Hay otras normas muy específicas para trabajadores embarcados y gente de mar, en materia de jornada, para trabajadores de transporte interurbano, colectivo, pero son tan finalmente excepcionales que no las traté en este tema, pero y feliz, bueno, de responder algunas preguntas si ustedes tienen.